amigos, les tenía prometido un tema que hasta el día de hoy da mucho que hablar y vuelve a agarrar mucho vuelo la idea de las predicciones, de los dichos de Fátima, por la sencilla razón que el Papa recién electo es mariano a morir. Vale decir, él tiene no solo un profundo respeto, sino que al parecer la forma en que él va a llevar, digamos, su gobierno en la Iglesia tiene que ver según los preceptos de la Virgen más que cualquier otro santo e incluso el Hijo de Dios. Pues bien, de hecho, él mismo lo ha confesado que su devoción por la Virgen lleva incluso a colocar esa simbología en su escudo natural. El símbolo IHS representa, por supuesto, a la Compañía de Jesús, vale decir, los jesuitas. La estrella y el fondo azul representan a la Virgen María, como él mismo dijo. El racimo de uvas representa a Jesús como fuente de la fe. Y el lema significa, que está escrito ahí, humilde y sin embargo elegido. De alguna manera lo que quiere es volver más matriarcal esta nueva iglesia y no tanto de guerra, de oposiciones, de lucha interna. Mucho más acogedor, claro. Terreno, de estar cerca. Por supuesto, ayudar también a las pobres, más a la madre, gente más claro, mucho más virginal en ese aspecto, sí, entendiendo el ícono del cristianismo. A los fieles que se han ido en todo este tiempo. Exactamente. Masas. Sin embargo, hay algo que la Iglesia aún tiene que responder. ¿Por qué? Porque pese a que hace algún tiempo entregó el supuesto tercer secreto de Fátima, son varios los feligreses que no le creyeron, que dicen, no puede ser eso. O sin embargo, no creo que sea esa la interpretación correcta. Pero ¿cuándo ocurrió todo esto? En la siguiente fecha. La aparición, la más, es de un total de 6, que se le apareció a estos niños pastores. La aparición, 6 en total, pero fue una en particular, la que ocurrió el 13 de octubre del año 1917, donde, como dice ahí, les dijo sus profecías, ¿cierto? Los testigos, Lucías de Jesús dos Santos, Jacinta Martí y Francis Martó. Esto es 13 de mayo del 13 de octubre de 1917, los 6 encuentros con la Virgen, la ciudad de Fátima, en Portugal, 3 niños que fueron testigos de estas apariciones junto a la Virgen María, lo que se conoce como apariciones marianas, quienes les dio a conocer secretos sobre el futuro de la humanidad. Son las mismas fechas también. Exacto. Esos eran niños así como... Pastorcitos muy humildes. Que trabajan en una iglesia, digamos. Muy creyentes. O sea, de alguna manera la iglesia los acogió y comenzó a hacerle preguntas respecto que al principio no les creían. Después, cuando lograron probar, digamos, a través de todo tipo de prodigios, que ellos claramente tuvieron contacto con la divinidad, se acogió y obviamente se anotaron, digamos, poco menos que en oro, qué fue lo que la Virgen les dijo. ¿Y sabe lo que les dijo? Les dio 3 grandes profecías. Claramente las 2 primeras son una especie de advertencia, con mucha claridad respecto a los sucesos que iba a ocurrir a la humanidad, para los cuales había que estar atento. Ya va a llegar el tercero, pero el primer secreto de Fátima, si ustedes no lo conocen, dice así, mira. A ver. Este es el primer secreto de la Virgen de Fátima. Nuestra Señora, esto está relatado por los pastorcitos, nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían. ¿Quién dice esto? Cerró comillas, Sor Lucía de Jesús dos Santos, uno de los niños testigos de esta aparición. Esta confesión fue hecha para el 31 de agosto del año 1941, fue cuando salió a la luz. En este secreto la Virgen claramente, y aquí obviamente nadie duda de que solo tiene una interpretación, es respecto al infierno bajo la tierra. ¿Por qué dijo esto? Que respecto a todo lo que voy a decir después, la humanidad, según obviamente el cristianismo y según el mensaje de importancia que da la Virgen, es que nunca tienen que olvidar de que hay un infierno. Me parece el discurso de la Iglesia Católica, que siempre está como, por supuesto, si te portas mal, te vas a ir ahí con Satanás. Entonces, bueno, fíjate que tú puedes, digamos, de alguna manera interpretarlo, Gonzalo, que el infierno si es algo que se vive en vida o si es un lugar físico, pero literalmente donde tú vas a ir a caer. Pero sencillamente lo que ella dice es que el infierno como imagen, al menos, no es algo que la humanidad, para dirigir sus pasos hacia lo correcto, debiera olvidar. O sea, tú frente a todas las cosas que haces, piensas, dices, actúas con los demás, debería existir que hay un infierno de algún tipo, claro, simbólico, físico, literal, para que tú debieras evitarlo. Claro, exactamente. Es como que algo que no puedes dejar tú de pensar en la existencia de él, ya sea
como digo, cualquier connotación que quiera entregarle en cuanto a literalidad al infierno, pero es para que evites estar cerca de él, para que nunca vayas a caer en él, digamos. Que tiene que ver con la falta de errores, pecados de todo tipo. Que la culpa se paga, que digamos que lo de alguna forma tú lo pagas y lo pagas. En un infierno. Igual que se hace el bien. Exactamente. Probablemente lo pagas ahora, aquí y ya, digamos, pero que se paga y que hay que tenerlo pendiente y algo que no puede olvidar. Ese es el primer secreto, Felipe. Pero no habrán sido manipulados estos humildes pastorcitos para que el mensaje sea proclive a lo que quería la iglesia en ese tiempo. Mira, decir, hay un infierno, cuidado. Mira, lo que dice es bastante, digamos, notable al respecto de análisis de estos 3 dichos de la Virgen, porque durante los 2 primeros fueron corroborados por los niños, digamos, que obviamente, digamos, pasando los años, ya siendo ancianos, pero siempre está el misterio con respecto al tercero, que ya vamos a llegar ahí. ¿Cuál es el segundo secreto de Fátima? Que también yo creo que no hay ninguna duda que fue exactamente lo que dijo la Virgen, porque si bien fue revelado con posterioridad, claramente da un mensaje de algo que históricamente todos conocemos. Esto fue revelado el 31 de agosto del año 41, y quien habla aquí es Sor Lucía de Jesús dos Santos, también testigo de la aparición, por supuesto. Dice ella, se hizo monjita. Sí, Nuestra Señora, la guerra pronto terminará, ¿ok? Por todas las guerras que han habido todo siempre, digamos, al final de lo que... Todo tipo de guerra, todo tipo de disputas bélicas en general. Pero si no dejaren de ofender a Dios, ahí emplaza la humanidad una vez más, en el pontificado de Pío XI, cáchate, da un dato histórico. Ahí da un dato duro. Da un dato de cuándo va a estar un papa denominado Pío XI. Se la jugó durante ese periodo del Papa Pío XI, obviamente en el Vaticano, comenzará otra peor. Vale decir, si la gente no deja hacer las guerras tal cual la conocemos ahora, durante un papa que va a ser Pío XI, va a haber una guerra peor. Dice, comenzará otra peor cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es la gran señal que Dios nos da sobre el castigo que le dará al mundo por sus crímenes por medio de la guerra. Vale decir, Dios utilizando la guerra como medio de castigo a partir de los propios humanos que se destruyen entre sí, de hambre, de persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. 2 cosas. Cuando menciona al Papa Pío XI y cuando habla de una gran luz que nace dentro de los actos de la guerra misma, que según la Virgen es la forma en que Dios permite que hagamos esto para la autodestrucción, para que aprendamos, para que obviamente limpiemos nuestros pecados sobre la misma. Fíjense que dicen que habla esto sobre la Segunda Guerra Mundial. Que fue en el 45. De hecho, exactamente, de hecho, es loco, porque en el año 1939, que es el último año del Papa Pío XI, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es casualidad. Imagínate, el Papa está, obviamente, digamos, en el Vaticano, ese año él termina, y ese año comienza la Segunda Guerra Mundial. Y hay algo que caracteriza a la Segunda Guerra Mundial, en la famosa luz que convirtió, digamos, que encegueció todo lo que estaba cerca del hongo atómico de las bombas tiradas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces pareciera que ahí claramente estamos hablando de una visión, hay una interpretación de un futuro relativamente literal. De partida, como tú dices tú, Yanela, hay un dato histórico que dice, ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno, cuando esté ese hombre en el trono del Vaticano. Aprobado. Y fue así, fue literalmente así. El primero fue más metafórico, ya con datos más duros. Y ojo, que esto lo tiraron en el 41 y solo 4 años después se acabó la Segunda Guerra Mundial con la famosa luz, digamos, que era la culmine de Dios permitiendo el castigo supremo de lo humano sobre los suyos. Sí. Porque lo otro era como que puede ser, se lo miráis de una forma u otra, pero acá hay un hecho que anticipa un hecho que acontece. Y te dice de dónde amarrarte históricamente, te da un dato de, como tú dices, duro, digamos, de cuál es el contexto, digamos, que va a acompañar esta predicción. Ya. De 2. Y aquí viene lo complicado, que es el tercer secreto de Fátima. De hecho, está prediciendo algo. Mira, sí, algunos se cumplió. Según la iglesia esto se cumplió, pero según aquellos que dijeron, ¿sabéis que no? Me trago mucho la interpretación que le dieron, dicen, esto algo está por cumplirse. Y tiene que ver un poco en el periodo de Francisco, que es el nuevo y actual Papa, y de hecho coincide con muchas otras profecías como acá lo hemos presentado. Veamos primero lo que dice la Virgen, al parecer, porque, a ver, vamos a creer, comillas incluida, que esto fue el tercer secreto de Fátima entregado a los pastorcitos.
Sería así. Una vez más, Sor Lucía de Jesús dos Santos, testigo de la aparición. Esto es 31 de agosto del año 41. Dice: al lado de la Virgen vimos un ángel con una espada de fuego. Paréntesis. Una espada de fuego, de hecho, es en el texto del Génesis el guardián que separa la vuelta del hombre al paraíso. Cuando fue expulsado a Eva, puso un ángel con una espada de fuego. ¿Ok? Luego vimos al Santo Padre, ojo, mira, ya está nombrando, digamos, que como referente tengan el nuevo Papa, y a otros obispos, sacerdotes y religiosos caminando hacia una gran cruz, ojo, caminando hacia una gran cruz, es como su propio problema, digamos, su propia desdicha, procesión interna, externa, lo que quiera. Por ejemplo, al llegar fue muerto por unos soldados. Del mismo modo murieron los otros religiosos que lo acompañaban. 2 ángeles recogían su sangre y la regaban, a quienes se acercaban a Dios. Ok, esto está con harta imagen simbólica, pero fíjate que lo que entendemos es que hay una figura papal, hay personas que lo apañan, hay muerte, hay una muerte de algo de un carácter militar, de alguna bala, y finalmente como que van hacia una cruz, vale decir, van camino hacia un problema, a resolverlo, a encontrarse con él, y de repente se dan cuenta que los ángeles ven que no pueden evitar esto. Está la muerte, está el deceso del Papa, de quienes lo acompañan, de quienes creen en lo que él dice, y no les queda más que regar esa enseñanza en los pocos creyentes que van quedando. ¿Qué dijo la Iglesia que esto significaba? ¿Qué es lo que dijo? Y hasta varios grupos de los más creyentes que yo conocí entre familiares dijeron: no le creemos. Es que no me parece oportunista y medio charcha la interpretación. Pero sin embargo, fíjate que el Papa Emérito Benedicto XVI se refirió el 11 de mayo del 2010 al respecto. Más allá de la misión de sufrimiento del Papa, que en primera instancia podemos relacionar con el atentado contra Juan Pablo II, el polaco, en el mensaje de Fátima hay indicaciones sobre la realidad del futuro de la Iglesia. Mira qué notable. Quédense con la primera parte de lo que dijo del renunciante Papa Benedicto XVI Ratzinger, ¿cierto? Este hombre que ahora recién venimos a entender que él quiso hacer lo mejor por su iglesia, que le llevaron la contra, que lo dejaron en una isla y que tuvo que renunciar porque ya nadie lo acompañaba, simplemente porque quería colocar los puntos sobre la I y arreglar el nivel de corrupción tremendo que estaba en el Vaticano. Que se decía que era el fin del mundo, muchos decían que era como el fin de la Iglesia Católica, como que a eso se refería el fin del mundo. También ahí claramente se colinda con todos esos dichos. Pero atención, en la primera parte, cuando el propio Ratzinger dice esto tiene que ver con el supuesto intento de asesinato de Juan Pablo II. Y es por eso. ¿Por qué lo menciona él? Porque la Iglesia en su comunicado oficial dijo que el tercer secreto de Fátima significaba que iban a atentar contra la vida del Papa, pero no lo iban a lograr. Y se refería a Juan Pablo II cuando lo tratan de asesinar y finalmente se hace poco menos que amigo de su sicario. Todos cuando dijeron: qué chacha, porque, es importante, pero no pasó nada. La Virgen iba a estar gastando, saliva, lo que sea, para anunciar algo que finalmente... venía como de algo más preciso. Va al infierno, va a la Segunda Guerra Mundial y iba a culminar con el intento de asesinato fallido del Papa. Nadie creyó. Ahora, ¿cuál es la verdadera interpretación? ¿Cuál es cuando todos comienzan a leer? Porque, ojo, el propio Benedicto XVI dice, pero ojo, yo creo que en realidad lo que hay ahí son indicaciones del futuro de la Iglesia. Bueno, Benedicto. Y ya, exacto, y hay alguien más que hizo esa pega. Y al parecer toda, la simbología acá y en el tercer secreto de Fátima se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere? Se lo cuento sin falta a la vuelta de estos comerciales.